un nuevo podcast de la revista de poesía mecanismos.org. Tenemos hoy con nosotros al poeta Misael Ruiz Albarracín, entrevistado por el editor y poeta Juan Pablo Roa. Bueno, Misael, ahora llega La rama vacía, un título que, si yo lo junto a tus otros 4 libros de poesía publicados, Una idea de mundo, El hueco de las cosas y Todo real, la primera idea que me viene después de reflexionar, porque conozco tu poesía hace mucho y me parece que es un gran acierto tenerla en Animal Sospechoso, pero veo que en tus títulos manejas una semántica en la que el sistema está sin el ser humano. Quiero decir, es como si no hubiera una presencia de un yo, simplemente es el dato objetivo que presentan tus libros de poesía. Y al ser poesía, yo me pregunto si estoy tan desacertado en preguntarte si es muy traído de los cabellos exponer que tu sistema poético prescinde casi del yo. Bueno, en cierto modo creo que sí. En Una idea de mundo, que es el libro anterior, de un modo casi consciente, bueno, en la medida en que uno puede hacer de modo consciente algo en poesía, ¿no? Que como decía Louis Gluck, lo único que uno puede hacer voluntariamente es renunciar a escribir ciertas cosas. Sí que me ajusté incluso desde un punto de vista retórico a la tercera persona, precisamente por esa impersonalidad que quería mantener, esa distancia respecto a lo que se dice, ¿no? Y en La rama vacía sí que volví, no quise renunciar a la primera persona gramatical, pero en una forma que yo llamo como un yo atenuado. Es decir, yo creo que cuando uno escribe hay muchas marcas de lo que es el yo, del yo gramatical, ¿no? Como decía Rorty, es un centro de gravedad narrativo, nada más. Eso es todo lo que existe, ¿no? Y a veces el eliminar un pronombre personal, aunque el verbo esté en primera persona, que es inevitable a veces en castellano, o eliminar determinadas partículas hace que no tengamos la percepción de ese yo, de esa experiencia, como que está focalizada en un individuo determinado, ¿no? Entonces se funde lo que es una experiencia más, bueno, falsamente objetiva, porque siempre hay una perspectiva, ¿no? En toda experiencia, en toda interacción con el mundo, pero la sensación, yo creo, es que la podemos compartir más, ¿no? Está más es común, no solo al sujeto que está hablando en ese momento, ¿no? Claro, eso me lleva a hablar de otro tema que ahora que enuncias me viene a la cabeza, y es que dices que tú, cuando escribes un libro de poesía, digamos, tiendes a sintonizar con lo que te viene en ese momento. Eso me lleva a decirte, tú escribes libros de poesía, quiero decir, tú no es que compilas poemas en un mismo libro, o cuando escribes un libro de poesía tratas como de ir hilando alguna parentela entre sus poemas. Bueno, yo creo que hay 2 elementos. Hay un elemento que sería la escritura, o sea, 2 fases, ¿no? Que ha variado en los 4 libros que tengo publicados de poesía. En la parte de escritura realmente es una especie de improvisación, es como en el jazz. Y entonces hay algo que me sale al encuentro en la vida, que puede ser una reflexión vivida, una percepción sensible de algo que sucede a mi alrededor, una emoción, a ser posible todo ello junto, ¿no? Porque yo creo que es lo más rico, es lo que yo aspiraría como poeta, ¿no? Como lo que aspiraría que tenga un poema. Y entonces después está la composición del libro, y ahí sí que es el ligar los diferentes poemas entre sí. Pero yo creo que cuando la escritura es orgánica, en el sentido de que se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo en relación, o sea, y sin traicionar lo que son tus verdaderas emociones o pensamientos, que también es un modo de emocionarse, entonces hay una unidad. La idea luego está en descubrir cuál es, ¿no? Y en mis 3 primeros libros fue exactamente así. Luego los organicé una vez tenía los poemas. En este último, en La rama vacía, decidí escribir de un modo cronológico, ir colocando los poemas de modo cronológico. Tenía ciertos límites formales, sabía que quería que fueran todos poemas breves, no me importaba incorporar el yo, el de primera persona, gramatical, y aunque un yo atenuado, como he dicho antes,
y ya está. Y lo que luego, la única composición o descomposición que hice de esa serie de escritura fue, percibí que había ciertos, como se escribió durante 5 años, como hubo como ciertos bloques de vivencias que señalaban que había un cambio de tono, ¿no? Que se debía precisamente a un tono vital o tono de pensamiento o pensamiento poético, y es por eso que se divide en 4 partes que responden en cierto modo a esos periodos de vida, ¿no? Sí, yo, digamos, hay una diferencia muy leve en cuanto al título, y es el aspecto visual. La rama vacía me parece que es un acierto desde el punto de vista de la imagen, porque una rama vacía no solo te hace ver que hay una rama, te cuenta una historia que no está. La rama vacía es, alguien mira, ¿qué ha sucedido antes? ¿Qué sucederá después? ¿Por qué está vacía la rama? Aunque hayas quitado la subjetividad, es la mirada, diría yo, de un poeta que hace un documental sobre la realidad. No quiero llevarlo a un campo solemne, solo quiero enfatizar y ver si tú estás de acuerdo en que la rama vacía, su gran acierto es desde un punto de vista de la imagen. Es no solo visual, sino esa manera que tienen los títulos de contarnos un libro. Lo curioso de La rama vacía es que es un verso de un primer poema con el que comencé en enero el libro, y un poema que luego desapareció. Al final quedó como título un poema que no está. Quizás fuera premonitorio, no sé. En cuanto a que es una imagen, bueno, yo creo que es muy difícil, o casi, creo que no tiene casi sentido un poema sin imágenes, ¿no? Que es el modo, para mí, natural de pensar de la poesía. Es como el otro día hablábamos de metáforas conceptuales, es decir, transformamos, o sea, trasladamos ideas que tenemos de regiones conocidas de nuestra experiencia a otras menos conocidas, ¿no? Entonces, claro, uno habla de la rama vacía, que es una rama que está vacía, pero al mismo tiempo la rama puede ser, como tú dices, ¿no? Cualquier elemento del mundo y que puede estar vacío. Y ese vacío tiene muchas posibles connotaciones, ¿no? De nada, bueno, algo de lo que se habló mucho, recuerdo, en la presentación de Valencia, a raíz con Laura Jordán y Antonio Méndez Rubio, y sobre todo a raíz también del prólogo de Méndez Rubio, donde incide mucho en ese tema. Claro, eso también te iba a comentar, que es un acierto editorial haber invitado a Antonio Méndez Rubio a que escribiera el prólogo de tu libro, porque él también lo titula de una manera, digamos, acorde a ese campo semántico. El prólogo se llama como un cambio de luz. Dices, estamos siempre en el mismo campo visual, en el mismo campo de la imagen, pero es muy interesante que lo digas, porque si hilamos cabos de lo que comenzamos a hacer con esta conversación, el momento en el que tú decides de despersonalizar el título, pero que a la vez nos dices que la manera natural del poema es pensar en imágenes, nos está dando 2 polos de una realidad poética muy concreta, y que incluso me atrevería a decir que La rama vacía es el momento en que con uno de tus títulos has centrado el objeto del mundo en las mínimas partes, porque el hueco de las cosas es amplio. Todo es real, asombra, porque ¿dónde está yo? ¿Dónde está el yo? Es una idea de mundo, digamos, es más amable, pero una rama vacía es que es específico. O sea, del mundo lo has llevado hasta una ventanita que solo ve una rama vacía. Sí, bueno, en realidad en cierto modo es un falso oxímoron, ¿no? Es una rama, si imaginas que la rama casi la ves al pájaro, ¿no? Y aquí está vacía, no está. Entonces es como... No sabría, sería interpretar mi propio título y el propio libro. Yo creo que es un recorrido de la experiencia. Realmente yo estaba un poco, tenía un poco en la cabeza, durante el periodo este que lo escribí, una idea de Goethe, para quien todo poema era un poema de circunstancias. Y en ese modo me sentía cómodo. Quería hacer poemas de circunstancias, aunque no lo que se suele entender por de circunstancias, es decir, siempre a partir de aquello que nos sale al encuentro, y siempre nos sale al encuentro cosas en la vida.
Y por otro lado, al último Montale, aunque no creo que se parezcan, no sea el mismo estilo, pero estar en un tono que esté entre la prosa, ni demasiado prosa ni demasiado poesía, ¿no? En la que uno va pues, observando un mundo del modo más depurado, pero no hasta dejarlo totalmente desnudo, sino sencillamente no tratar de añadir nada a las palabras o a la observación que uno va haciendo del mundo. No solo observación, como decía antes, visual o auditiva de la percepción sensible, sino también incluso de la afectiva, ¿no? y de las ideas que están ligadas. Claro, porque, digamos, una poesía de circunstancias está muy lejos, en ese sentido, de una poesía de la experiencia, por llamar de alguna manera a esa poesía que pone en primer plano la biografía. No pones en primer plano la biografía, tu biografía, sino pones de manifiesto algo que sucede en tu biografía que nos lleva a pensar el mundo desde la imagen, que es la mejor manera de explicar una poesía. Y esto lo digo pensando en el poema que publicaron en tu contracubierta, ese poema dedicado al perro. Yo creo que es una buena manera de acercarnos a eso que yo estoy tratando de descifrar, pero que está ahí. Si pudiera pedirte yo el favor de que leyeras ese poema y luego seguimos conversando, porque creo que ahí se puede invitar al lector a entender o a entrar en ese modo o en esa clave de poesía. Mira, un perro sin otro fundamento que ser perro. Su vida arrastra un único tiempo. No tiene otra tarea que vivirla. Su mente se alimenta de cualquier cosa. No conoce la nostalgia del hueso. Su casa es el instante. Es que es increíble, su casa es el instante. Yo te robaría ese último verso porque es precioso. Sí. Su casa es el instante y nos estás contando una circunstancia. Yo conocí a ese perro, pero yo como lector no puedo saber quién es ese perro. Pero ese perro tuyo, que yo conocí, me enseña a través del poema el valor de la existencia. No puedo agregar nada más allí. Sí. Y eso lo quiero ratificar porque lo de poesía de la circunstancia en un Rubén Darío que era más solemne, o un poema de la circunstancia, de un poema biográfico, no tiene nada que ver con esto, y sin embargo, este poema, permíteme la expresión, objetivo, resuma de subjetividad. Ya, sí. Bueno, porque en cierto modo yo creo que, o ahora yo al leerlo lo siento como que en realidad hay una nostalgia del animal, no de ese animal, sino de ser animal, de vivir como un animal, ¿no? De que tu casa sea el instante. Hay un sentimiento, porque nada más que en afirmar un perro, ¿no? Porque es un perro, pero es tu perro, ¿no? Si no hay una emoción inicial y no te vinculas o te identificas en cierto modo con ese animal, la reflexión será una reflexión fría, y no lo es, porque no tiene otro fundamento que ser el perro, porque es una sorpresa por mi parte, y de algo evidente. Eso es decir, si el perro no tiene más fundamento que ser perro, creo que el humano tampoco tiene más fundamento que ser perro. Eso es lo que creo que estoy diciendo, o dije un poco sin saber que lo iba a decir. No puedo dejar de pensar que en el fondo nos estás diciendo que deberíamos ser animales. Es decir, a lo mejor el ser humano tiene que ser animal y saber que su casa es el instante. Y permíteme la reiteración, pero creo que es un acierto. Sí, no sé si tiene que ser o es que es así. De hecho, el cuarto verso que estoy viendo aquí es como una cita solapada de Hölderlin, donde dice: no tiene otra tarea que vivirla, su vida. Creo que Hölderlin decía, no sé cuando era Scardanelli en los poemas de la locura, algo así como que la tarea de la vida es vivirla, y ya está. Y entonces, claro, lo que uno no ve en sí mismo lo ve en otros, y lo ve en otros, y sobre todo si es un animal. No sé, eso sería como una interpretación del poema, pero al final el poema tiene que llegar como una especie de revelación, ¿no? Más que revelación de algo que preexiste, de algo que aparece en el propio poema, no antecede al poema, ¿no? Sí, eso tranquilamente lo podemos citar de, por ejemplo, Gonzalo Rojas, que él equipara el relámpago a ese instante en que el poema
hace que lo real, la vida, el mundo sea más real y sea más vivo que la vida. Vivo en los parques, como otros en sus sueños. A la falsa intemperie de los tilos se oculta el tiempo, rápido, como las alas de una mosca. Fuera, lo informe va hacia la forma, después vuelve a lo informe. Por eso busco el mirto, el durillo, el eleagno, con la tenacidad del tábano. No es un sueño, no existe este tipo de sueños. Veo a mi izquierda las llamas del infierno, algún demonio entre las sombras. A la derecha, un lugar apacible. La barca se desliza sobre el agua verde de la ensenada. Aún llevo la moneda en la boca, oigo el remo a mi espalda. No sé a dónde se dirige. Yo soy el fuego ardiendo, la pestilencia de la carne quemada. Soy también la barca, el remo, el agua, las alas transparentes de los ángeles, el prado y el arroyo de agua clara. No es un sueño, yo soy mi propio sueño. El espigón de nuevo. No es un regreso, es solo un simulacro al fondo de la mente. El barco avanza muy despacio, ofrece su tiempo para pensar. Ida y vuelta es lo mismo, si el centro es móvil. Lo importante es mantener el equilibrio. Entonces, un pequeño milagro. 2 delfines saltan junto al enorme casco. El barco es su juguete, ninguna vid enroscada al mástil. Se hunden y el mar enmudece. Acodado en la barandilla, no sé si voy o vuelvo. Su cuerpo recostado junto al mío, reflejo desigual en un espejo de aire. Su presencia es real, su blanda solidez de carne, y detrás la madeja de sus sueños, su flor de afecto, su flor de heno. Viene un animal de fuego al centro ciego del cuerpo. Hace mi carne con sus dedos, oye en sus labios, me invade de voz el pensamiento. ¿Cómo pudo no ser alguna vez, no dar fruto el enebro callado, que le hizo olvidar su canto a la calandria, su voz al ruiseñor? Arde el cabello en el aire, siento de nuevo mi sentir como quien siente un animal de fuego. Quizá decir amor hacia adentro, perder el norte de la luz, comprender el vacío, ser vacío, amar ese vacío, con pasión de hielo, entrar entonces con pies de fieltro. Para terminar la conversación que estamos teniendo, Misael, y sin agregar nada más, sí, quiero citar a Antonio Méndez Rubio una frase que me gusta mucho de su prólogo, y con esto cerramos. Dice así la frase: desde luego, la táctica lírica de Misael Ruiz entronca con fuentes de la cultura oriental que desafían la arrogancia de las ideas de yo, sujeto, o de realidad, objeto, establecidas por la arrogancia de la civilización occidental. Escribía ya Bai Yuji: no hace falta que yo toque las cuerdas,